Queridas consejeros y consejeras, querido equipo, hoy pasáis a formar parte de manera ya oficial del nuevo Gobierno de Navarra que tengo el honor y la responsabilidad de presidir. En primer lugar, os quiero dar las gracias. Gracias por ese paso que dais, por querer ser parte de este proyecto que es el del compromiso con una Navarra foral, innovadora, igualitaria, en convivencia dentro de esa pluralidad que es parte de nuestra esencia. Una Navarra de progreso que afronte los retos presentes y futuros, que atienda la urgencia, pero que también planifique el futuro con mirada larga, porque tenemos que pensar en los problemas de hoy, en las urgencias, pero también en cómo abordar el mañana y las próximas décadas. Somos parte de un Gobierno de coalición, un Gobierno entre diferentes formaciones que enriquecen la mirada hacia las políticas públicas, pero sobre todo que se parece bastante a esa sociedad a la que representamos, para la que trabajamos y a la que nos debemos, porque es una sociedad plural que nos pide respeto y nos pide también escucha. Vamos a pasar muchas horas juntos, así que sobre todo os pido paciencia, porque pasaremos momentos duros, así es la gestión pública. Pero estoy convencida de que también compartiremos muchas satisfacciones y si entre todas y todos somos capaces de mejorar la vida de la gente, habrá merecido la pena el esfuerzo y el paso que hoy damos. Algunas y algunos ya tenéis experiencia en el Gobierno anterior, así que vais a ser de especial ayuda para ponernos al día y para empezar la tarea cuanto antes. Y a los que no tenéis experiencia en la vida pública con anterioridad, deciros, bueno, pues lo obvio, que aquí estamos todos para aprender cada día, para ayudarnos, para trabajar con una gran herramienta que es el acuerdo de programa de legislatura. Así que espero que lo tengáis siempre delante en la mesa para tomar decisiones, pero también para coger impulso cuando vengan dificultades. Entonces, leedlo y pensar en todo lo bueno que podemos llegar a hacer. Y eso os dará energía y os dará fuerza para seguir trabajando con la misma convicción e ilusión con la que hoy empezamos juntos y juntas este camino. Permitidme también que tenga unas palabras para la parte menos visible, para la parte que también sufre este compromiso que hoy asumimos todos y todas, que es a vuestras familias, a nuestras familias. La responsabilidad que afrontamos supone ideas, supone trabajo, supone compromiso y supone tiempo, supone mucho tiempo, que restamos a nuestras parejas, a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestras madres y padres, nuestras abuelas y abuelos y también a nuestros amigos y amigas. Ellos son parte importante también de este proyecto. Casi nunca hablamos públicamente de ese lado humano de quienes estamos al frente de las instituciones, pero yo no concibo la política y la responsabilidad pública sin ese lado humano. Porque somos personas con una vida y cuidar esa vida es necesario para poder dar lo mejor de nosotras y nosotros en esta gran tarea que es la gestión de las políticas públicas, la toma de decisiones de calado. Por eso, gracias a quienes vais a sufrir nuestras ausencias, nuestras tensiones y lo vais a hacer con paciencia, con cariño y con comprensión. Con apoyo, porque entendéis el reto y la responsabilidad y sois parte también fundamental de este proyecto. Gracias también a los trabajadores y a las trabajadoras públicas, que son otra pata fundamental de este proyecto, los que hacen que los niños y niñas reciban mejor educación, que los hospitales estén siempre dispuestos, los que gestionan todos y cada uno de los trámites, los que velan por nuestra seguridad, los que desde tantas funciones y tantos lugares hacen que esto, que es la Administración, funcione. Seremos consejeros y consejeras, la cara visible de un enorme engranaje que está al servicio de los navarros y las navarras y que tenemos que hacer con nuestras decisiones y nuestra gestión que sea el mejor servicio y aspirar siempre a la excelencia. Gracias, enhorabuena, suerte, trabajo y convicción. Eskerrik asko.